De selectietraject duurt ongeveer een jaar vanaf de eerste bezichtiging tot en met het afronden van het centraal onderzoek. Spannend avontuur geweest, zeker ook voor fokkers, eigenaren. We hadden bijna 350 mensen die zich aanmelden voor de eerste bezichting. Eind november worden maar enkele ook daadwerkelijk voorzien van een nummer. Afgelopen jaar waren dat 9 hengsten, die ziet u morgen. Hengsten zijn per vaderdier gecombineerd om een zo mooi mogelijk beeld van de vererving van de vaderhengsten te krijgen. Gaan zo dadelijk beginnen met nakomelingen van Ulbrand 502 Tiemen 503. Dan hebben we daarna groep 8, kennismaking ook van groep 8. En dan komen de hengsten uit groep 7 en 8 terug, die zijn aangewezen. Daar willen we graag de fokkers en eigenaren van in de ring. Maximaal 2 fokkers, 2 eigenaren. De band en de veiligheid willen dit jaar bij de huldigingen geen kinderen in de baan. Nou, het is bijna zover. 11:15 staat gepland. De zevende groep, tweede bezichting hengsten. En de winterhengsten natuurlijk allemaal omschreven in de catalogus. Morgen stapwerk. Koopstofkatalogus voor €15. En dan kunnen jullie de volgende week bijvoorbeeld alles nog eens een keer rustig nalezen. En nog even zeggen de clinics en dergelijke en de documentaire van Jasper 366. Dat is allemaal weergegeven op bladzijde 74 en 75 in het programma. Dan hebben we een stukje muziek van Burma Koopmans. De ritmeesters staan alweer paraat. We gaan aan het gebeuren. Als het leven niet meer geeft wat jij verdient en dat de blues lijkt voor even op je beste vriend. Als echt niets je raakt en alles gaat zo langs je heen. Dat geldt soms voor iedereen, maar dit helpt je weer op de been. Wij gaan door, we gaan ervoor, waar we zijn gebleven. Tot het bittere eind gaan we door tot de blues verdwijnt. Dan is het al voor dat we de eerste hengsten in de Euroliga slaan. Groep 7. Grupo 7. Los descendientes de Ulbran 502 y Timen 503. Número 11. Als vanuit de dames en heren de mooie muziek achter bij de withoofdstand in de eerste hengst. Alle informatie. Gracias por la música. Con la entrada del primer semental. Aquí tenemos número 11. Y en unos momentos vamos a presentarlo. Estarán juzgados por los juradores presidente Piet Bergsma y Ellen van Gasto y Corrie Terpstra. Después cada grupo hay los resultados y después 2 grupos. Flores para los propietarios o los dueños y los criadores. Y vamos a presentar el primer semental de hoy. Ayer ya teníamos 6 grupos y había 25 sementales que van a seguir la próxima ronda. Ahora tenemos número 11, Piotr van den Mersken, nacido el 3 de marzo de 2021. El padre es Ulbrand 502 y la madre Mabel van het Pompenblad, hija de Torben 466. El criador, el propietario es Age Okkema de Siegerswoude.
muy bien. Parentesco de 17%, 55%. Un cruz de 165 centímetros. Y hemos empezado. En esta segunda visita, semantal número 13, Ringstal de Oergang, que es hijo de Ulbrand 502, que es hijo de Reinder 452. La madre es Anja Stal de Oergang, que es hija de Jerke Gerke 434. El criador y propietario es Frieswijk en Huins.
Hester, weg en rechter nu. Semental número 55. Pim RS. Es hijo de Ulbrand 502 también, nacido el 7 de julio 2021. Ulbrand 502, que es hijo de Reinder 452. Y la madre de Pim RS es Ulrike AS, que es hija de Felle 422. El criador es Bos en Bolsward y el propietario es Kleinstra en Groningen, en el norte de Holanda.
dames en heren, dit staat zien de TVZ gaat in alle rust lekker zitten op de studio op de loges, genieten van de jongaangang Heksen. Ustedes ven, todo pasa con mucha tranquilidad. Aquí ustedes pueden verlo, la gente en el público, bien sentado, muy tranquilo. Y ahora tenemos el semental número 16, Robin van der Oosterrein, nacido el 22 de abril 2021. El padre es Ulbrand 502, madre Brecht van der Oosterrein. Criador y propietario es Langhout Bos en Wilsriep. Primeramente, los jugadores van a mirar, inspeccionar el caballo de cerca. Muy lindas imágenes de este caballo, de este semental. Y después la inspección de cerca. Van a controlar las líneas, la cabeza, las piernas, las plumas. Y después el semental va a pasear en la pista, va a trotear y mostrarnos lo que puede hacer, de lo que está capaz. Siempre hay un corredor y un empujador, claramente. Y otra ronda más. Este año el pista es de forma de triángulo. Antes siempre usaban la pista entera. Y ya esperamos el próximo semental número 20. Dit heeft wel werk aangezet op de hekken en ze zien er bijzonder mooi uit. Glas op perfectie tot in detail.
Los caballos, los sementales están muy bien presentados, brillantes. La gente del estables han trabajado mucho con los sementales para presentarlos a la manera lo más lindo que posible. Y vamos a mirar al semental número 20, Pierre van den Mersken. Ha nacido el 2 de mayo 2021 y el mismo padre, Ulbrand 502, que es hijo de Reiner 452. La madre, Elaster van den Merkste, un Kroon Sport triple A, hija de Johannes 484. El criador propietario es Ockema en Siggerswoude. Estamos mirando al sexto grupo de esta inspección de sementales. Ayer ya hemos visto 6 grupos de sementales y hay 25 sementales que ya van a pasar a la próxima ronda en junio. Y hoy día vamos a seleccionar 2 grupos más, 2 grupos de sementales. En este grupo, todos los sementales son descendientes de Ulbrand 502 y Timen 503. Los sementales están grupeados por parte padre, son todos descendientes de padres campeones, y de esa manera después los jugadores pueden compararles. Y para guardar la raza frisona, para guardar una buena calidad, es importante una buena distribución de sangre. Y los jugadores han dicho que en este año eso es una cosa muy importante en la manera de seleccionar los sementales que van a seguir en la próxima ronda.
Todos son sementales muy jóvenes. Semental número 30 por la segunda visita con los jurados Oke van Elsmos. Ha sido el 28 de abril 2020, ya va a cumplir 4 años. Timan 503 es el padre, que es hijo de Tjelle 454. La madre es Wopke van het Geerland, un ster preferent prestige. Y criador es Tentij en Haaksbergen, propietario es Essens en Boekel y De Grauw en 's-Hertogenbosch. Hijo de Timan 503, el semental número 30, Oke van den Elsmos.
In groep 7 zien we Hexenwerk 8. En grupo 7 estamos mirando al semental número 38, Peter L. Peter L, número 38, es hijo de Timen 503, ha nacido el 11/4 de 21. La madre es Aukje L, que es hija de Beert 411, criador Legemat en Woudenberg. Y el propietario es Thomasen en Lunteren. El catálogo con todos los sementales está también en el sitio web de KFPS. Ahí también se encuentra y hay todos los sementales. O se compra aquí en el pueblo de compras, en la feria, en el stand de KFPS.
Laatste tekst in groep 7 is vertalingsnummer 53. Nummer 53. Nummer 53. 56 Honik Rakje P. Hexens voor 7 mei. De kaart 2021. En Hexens van Tienen bij Claudie. Dan ben ik Rakje P. Sterk A. Dr. Hessel in 8-0. Mokker, de Knikkers in Hogeland en vaak van Maanden naar Esselen. Y ya tenemos el último semental de este grupo 7. Es número 53, Ronik Flanche P. Padre es también Tim 503, que es hijo de Tjalle 454. Madre es Flanche Canche P, que es hija de Hessel 480. Criador Petersen Hogeloon. Propietario Van Manen en Kesteren. Es el último semental de este grupo número 7. Todos son descendientes de Ulbrand 502 y Timen 503. Después este grupo hay el grupo 8, que todos son descendientes de Alke 468 y Timen 503 también. Serán 7 sementales y a la 1:20 hay la celebración de los sementales que van a seguir a la próxima ronda, los días de presentaciones en junio. El trayecto por un semental dura más o menos un año, es bastante largo, a veces muy emocionante y importante es de guardar la buena calidad de los sementales, de la raza frisa, de los caballos frisones y una buena contribución de sangre es importante. Entonces, importante la belleza del caballo, los movimientos, pero también la cara, la cabeza, el cuello, la espalda, las piernas, el trote y cómo se porte en la pista, si tiene confianza. Es verdad que son muy jóvenes todavía, pero todo eso cuenta en la selección. Alwaar de tekst in de tweede bezetting in de 7e collectie. Esos fueron los sementales del grupo 7. Y ahora tenemos que esperar qué sementales serán elegidos y pueden seguir. Lo sabremos en un... A ver, ¿a qué hora? A la 1:20. Y ahora seguimos con grupo 8, todos descendientes de Alke 468 y Timen 503. Oh, perdón. Esos son los 7. Es grupo 7, perdón. Podemos ver por una vez más los sementales de grupo 7, todos descendientes de Ulbrand 502 y Timen 503. Todos estarán en la pista otra vez más para que los jurados puedan ver y comparar los sementales.
twee heksen aan de naam van de bepaalde heks mooi met elkaar zijn lijkt als ze zich de voetbal een keer terugzien. En grupo se compare mejor, coja la oportunidad de compararles. En het kwaliteit staan met Ellen Hassel en voorzitter Piet Bergsma. La inspección, el comité de la inspección, con presidente Piet Bergsma, Ellen van Gastel y Corrie Terpstra. Para los juradores es el último momento que pueden ver los sementales hoy en la segunda visita. Estamos mirando el sexto grupo de hoy. El catálogo se encuentra también en el sitio web de KFPS o se compra aquí en la tienda en el pueblo de compras, la feria aquí al lado. Y hay todos los sementales y las informaciones sobre los sementales que están aquí. Ahora los juradores se deciden qué sementales van a seguir y veremos después en junio, en los días de presentaciones, cuáles seguirán el trayecto para obtener ese lugar en el futuro, de quizás ser un semental campeón y de tener un número. En de nächste Verhandlungen hat de paarden opstellen, Heksenwerkcommissie, Maestro Harm van der Meulen va a poner los sementales en sus lugares y Piet Bergsma va a explicar. Gracias, Bert. Quizás me repito un poquito, pero voy a explicar. Este año vamos a ser un poquito menos estricto porque la contribución de sangre es muy importante. Todo tiene que ser correcto, pero la sangre es muy importante para el futuro de la raza frisona, que se queda limpio y sana. Y por eso todos tienen buenas calidades, pero a veces falta un poquito. Pero también empezamos con el número 11. Los hombres podrían ser un poquito más fuertes. Un momento. Un paso muy fácil y usa bien su cuerpo. Trote bien levantado y mucha fuerza. Y vamos a probarlo con Piotr, número 11. Va a seguir a la próxima ronda. Número 13. Mucho frente, mucho tipo de raza. La grupa no tiene bastante longitud, un poquito horizontal, mucha fuerza en el paso, en el trote muy bien, usa bien las piernas de detrás. Y con eso también vamos a probarlo, intentarlo en los días de junio. Va a seguir. Número 55.
55, cabeza un poquito larga, cuello un poquito larga, pero buena espalda. La grupa tiene buena longitud. Las piernas detrás un poquito larga. El paso podría ser un poquito más amplio, más actividades en los pasos. En el trote usa bien las piernas delante, pero no va a seguir a la próxima ronda. Número 16. Bastante nobleza en la cabeza, cuello larga, bien placido, con los hombres, buenos hombres, buena línea arriba. La grupa podría ser un poquito más fuerte, un poquito larga. Es un poquito horizontal. Tiene piernas largas delantadas. En trote usa bien la pierna delante. Detrás tiene que llevar un poquito más, le falta un poquito de comportamiento y no va a seguir. Número 20. Cabeza bastante noble, cuello un poquito vertical, hombros bien, línea arriba, bastante fuerte. Una grupa un poquito larga. Un caballo que tiene un buen paso fácilmente. El trote muy levantante, bastante momentos flotantes. Y vamos a seguir con ese semental número 20 a la próxima ronda. Número 30. Cabeza bastante nobleza, cuello bastante larga, un poquito vertical, medio un poquito largo. La grupa está bastante larga, piernas largas delante, también plácido. Paso bastante amplio, bien recogido. El trote está levantado. Y ese semental también va a seguir a la próxima ronda. Perdón, número 38. Cabeza bastante noble también. El cuello también bastante largo, un poquito horizontal. Buenos hombres. En la línea de arriba podría ser un poquito fuerte, más fuerte. La grupa está bien. Las piernas delante son de buena longitud. En el paso podría ser un poquito más amplio. Y el trote tiene que levantarse un poquito más y no va a seguir. Y el último, número 53, también una cabeza muy noble, un cuello bastante largo, bien placido y hombros fuertes, grupa muy larga, le falta un poquito de piernas delante. Es un caballo que tiene un paso fácil, trote también levantado, usa bien las piernas detrás y tiene un momento de flotear también y por eso va a seguir. Para concluir, que serán invitados número 11, 13, 20, 30 y 53. Y seguimos con el grupo 8. Los descendientes de August 4, 6, 8.
Estamos mirando grupo 8, ya ha llegado el primer semental. Número 289. Todo se encuentra en el catálogo, que se encuentra también en el sitio web de KFPS, o se compra aquí en la feria, en la tienda de KFPS. Primer semental del grupo 8, número 289, se llama Siebe van Elestwij. Es hijo de Alke 468, que es hijo de Fabe 348. La madre es Wamke Vrouwtje van Marswal, que es hija de Ulrich 457. Siebe van Elestwij, el número 289, ha nacido el 7 de abril 2021. El criador y propietario es Haarsma en Sumar. Ze zullen van andere crisis af te proberen Ulrich 457 en Herbert 337. Nummer 289 wat spullen verder, is niet regelmatig. Dus dat kan terug naar de... El número 289
vamos a parar con este caballo porque no encuentra su ritmo y va a pasar en la reinspección. Y este semental es número 322, George Fraukje, hijo de Alke 468. La madre es Fukje Fraukje, una yegua de estrellas, Stermeri, criadora y propietaria van de Linde ter Wispel. Alke 468 van Fredde 422 en Jacob 302.
Maar goed. Ja, precies. En la pista de inspección, semental número 146, Sam van de Ketting es hijo de Timen 503 también, que es hijo de Tjelle 454. La madre de Sam van de Ketting es Eefke van het Hiem, que es hija de Norbert 444. El criador es Oitsma en Goorle y el propietario es Van Manen en Ede y Thomasen en Lunteren. Receptopname door Van Manen in Ede en aan Thomassen uit Lunteren. Tielen Technologie, nummer 444 en Oeve 267.
Heksenkeuring inclusief van Peter en Heksenkeuring 153. Laatste 153. Estamos mirando al semental número 153. Sjoerd van de Friese Peel es también hijo de Timen 503, que es hijo de Tjale 454. Sjoerd van de Friese Peel, número 153, es nacido el 3 de julio 2021. Padre Timen 503. Madre Doutzen van de Friese Peel, que es hija de Hessel 480. Criador y propietario es Van de Berg en Westerbeek. Y vamos a mirar al semental número 153.
presentatie van Hester T. Holger. Presentación del Semental 253 Sven van Wetsenbos. Ha nacido en 2 de marzo 2021. El padre es también Timen 503, que es hijo de Chale 454. La madre es Lisette van Wetsenbos, que es hija de Michiel 442. Y el criador y propietario es de Cis Verda en Harlingen. Semental número 253, Sven van Wetsenbos.
opgesteld hechtsnummer 163. Kamersnummer 163. Aquí tenemos presentado el semental número 163, Per uit de Nood, hijo de Times 503, que es hijo de Tjalle 454, madre Bouke van Hoeve Raamzicht, que es hija de Epke 474. Per uit de Nood, número 163, ha nacido el 30 de abril de 2021. El creador es Van Lieshout en Mil, propietario es Thomassen en Lunteren. Take me to the matador. He will know just what it's for. He will help me with my life. He will open every door. When the bull is in the rain, you need all the help you can. And the mariachi sing with the lonely mandolin. See those people shout out loud. Give me more and give me more. And I'm thinking to myself, take me to the matador. Take me to the matador. He will fill and ease my soul. He will give me confidence when I think I lost control. He will hit me with my muse in the age of winning love.
Dus we hebben gedacht van de jeugd, de jongheidsen, richting 2021 worden gepresenteerd. Dit is alweer de laatste in groep 8, nummer 169. Ya es el último del grupo 8, número 169, Zware J y H, Zware J en H, Zware J y H, nacido el 15 de mayo en 2021, hijo de Timen también, Timen 503, que es hijo de Chale 454. La madre de Zware J.I.H. es Maureen Lester J.I.H., que es hija de Reinder 452. Criador y propietario es Yelema Haitema en Heig. Es el último semental del grupo 8, categoría sementales jóvenes. Was de navolk van de Alke 468 de Diemenweg Logie, de heer Alexie, kom weer binnen. Ik heb de posturen. Jullie gaan straks even goed bekijken, de laatste etage wordt nog even besproken. Dan de uitslag. Als de uitslag bekend is, de extra maten. Este fue el grupo 8, todos descendientes de Alke 468 y Timen 503. Todos van a revolver en la pista, lo podremos ver juntos y de esa manera podremos ver los juntos y hacer una buena comparación de esos descendientes de Alke 468 y Timen 503. Para los jurados es un momento importante de verlos juntos en la pista y de compararlos
por la última vez y al final dar sus opiniones y elegir los sementales que pueden seguir hacia la próxima ronda en junio, 1 de junio, los días de presentaciones. Ya lo hemos dicho varias veces hoy que importante es la distribución de sangre. Puede ser que hay sementales a quien le falta, por ejemplo, unas cosas en el trote que no se levantan bastante o otras cosas en el paso, pero en general son todos muy buenos caballos de muy buena calidad y van a elegir a los sementales que pueden seguir a la próxima ronda, pero los jurados han dicho que están un poquito menos estrictos este año en lo que muestran los caballos hoy en sus movimientos o en las líneas que están exigidos por la raza frisona. Volgens de uitslag van groep 8. Luisteraar Piet Bergsma. Los resultados, escuchamos a Piet Bergsma. Gracias. Número 322. Cuello bastante largo, noble cabeza. Podría ser un poquito más correcto en el paso delante. Se levanta bastante en el trote. Y ese semental no va a seguir a la próxima ronda porque le falta la técnica en la pierna, el trabajo en las piernas. Le falta un poquito todavía. Número 146, cabeza bastante noble, hombros largos, línea de arriba, dorso bien desarrollada, pero grupa larga. En el paso podría ser un poquito más amplio. El trote usa bien las piernas delantados, pero no irá a la segunda ronda. Número 153, bastante noble en la cabeza, cuello bastante largo, hombros bien, buena longitud de espalda, de dorso, la grupa también está bien placido. Las piernas delante un poquito más longitud, le falta, pero un paso bastante amplio. Se levanta muy bien en el trote y buenas flexiones en las rodillas y ese semental puede seguir a la próxima ronda. Caballo 153. Semental 153. Semental número 253. Mucho frente, cabeza muy noble, cuello largo, bastante vertical, fluido con los hombros. Tiene el paso bastante amplio, usa bien las piernas detrás en el trote y también lo llevamos a la próxima ronda. 253, va a seguir.
Número 163. Bastante nobleza en la cabeza. Una cabeza un poquito larga. Le falta un poquito de cuello. La garganta bastante larga. Los hombros también. Dorso bien. Las piernas largas delante. Buena confirmación. En el paso necesita un poquito amplitud y tiene que usar un poquito más su cuerpo. Pero el trote lo hace bien delante, pero le falta un poquito de usar las piernas detrás y no va a seguir. ...169 dice que quiere ir a casa. Una cabeza bastante larga. Un cuello un poquito horizontal, el dorso, la espalda bastante fuerte. La grupa está un poquito pendiente. Le falta un poquito de longitud de las piernas delante. El paso falta un poquito de amplitud. En el trote usa bien las piernas delantero, pero tiene que también poner sus piernas de detrás un poquito más abajo de su cuerpo y no vamos a seguir con ese semental. Entonces hay dos sementales que van a seguir a la próxima ronda, número 153 y 253. Dat betekent dat nu zeer rechtste binnen gaan komen. Rechtste die vanuit groep 7 en groep 8 zijn doorgewezen naar de voorrijwagen. Zonaast staan we opgesteld, gaat de oppers eigenaren daarbij. Y en unos momentos vamos a ver la celebración de los sementales del grupo 7 y 8, de los sementales que van a seguir a la próxima ronda. En unos momentos lo veremos aquí en la pista. Dan was het de bestuur-adviseurs Detlef Elling en Jan Ramakers die de witten laten gaan aanhangen. Witte dames uiteraard waar je bij de klokken zien weer super mooi uit in de vice-tweede. Zoals dat hoort op de Europese eindfiguren. Y ustedes pueden verlo, las señores con vestidos folclóricos de la provincia frisona de antes, de Antigua, y van a dar las cintas a los sementales ganadores que van a seguir hacia la próxima ronda. Ya están entrando los sementales del grupo 7 y 8, los mejores. Son 6 en total, son número 11, 13, 20, 30, 153, 253. Y en unos momentos lo podemos verlos todos juntos, todos descendientes son descendientes de Ulbrand 502, de Timen 503, de Alke 468 y de Timen 503 también, el grupo 8. Criadores y propietarios, entran por favor, no más de 2 personas por semental. No queremos demasiada gente en la pista. Número 11, Piotr van der Mersken, el padre es Ulbrand 502, madre Mabel van het Pompenblad, criador y propietario Ockema en Siggerswoude. Y a su lado, número 13, Rink
Stal de Oergang, padre Ulbrand 502, madre Anja Stal de Oergang, criador y propietario Frieswijk House. Número 20, Dirk van de Merske, padre es Ulbrand 502, la madre es Ella Sterre van de Mersten, criador y propietario Okma de Siggerswoude. Número 30, Okke van Elsmos. El padre es Timen 503, madre Wopke van het Geerland, criador Tentije en Haaksbergen y propietario Essens en Boekel en de Grauw in Den Bosch. Número 153, Sjoerd van de Friese Peel. Padre es Timen 503, madre Doutzen van de Friese Peel, criador y propietario van de Berg Westerbeek. Y después 253, Sven van Wetsenbos, padre es Timen 503, madre Lisette van de Wetsenbos, criador propietario Sisverda en Harlingen. Esos son los 6 sementales que van a seguir la próxima ronda. Van Wetsenbos, Zolder, Tienen, Rijkenoord, Eenmaal, Michiel, 442, Volkeigenaar, Erik, Sverda, in Harlingen. Nou, ze staan, zegt in de training verstaan, mooi succes staan we weer allemaal met de eerste bezichting. Wat op de 350ste in de Haring eind te doen. En dat is al zo'n klein 100 de doorgewezen, dus nog wel weer wat extra doen. Trouwens, dat geldt ook de aanwezig. Después esta selección tiene que hacer también una investigación, una inspección veterinaria para saber si pueden seguir a esos dios en junio. Muchas felicidades. Eso es vuestro momento con su semental aquí en la pista. Vamos a sacar unas fotos lindas en esta inspección de sementales en el año 2024, el aniversario de 145 años del Stamboek Royal de Frisones, aquí en Países Bajos, Leeuwarden, WTC. Harm van der Meulen es el maestro de la pista y deja entrar y salir los sementales aquí hoy. Y por la última vez vamos a ver a esa juventud de sementales. Aquí en Holanda se dice, quien tiene la juventud tiene el futuro, y el futuro de la raza frisona.
verrode door de tijd. Het is deze voor het veld. En ik weet niet zelfs geen reet. In een doolhof van emoties geht de tijd aan mij voorbij. Ik ren door aan de paden, weet ik jet iets rond mij daar. De hinders in het veld, de moenen op het ding. Ze binnen er net meer, het is net meer geleerd. Ik zag weer al de beelden, maar mijn stouder net meer wist. Is daar een grote leegte? Ik viel een groot gemis. Het lijkt het krijgt dat ik daar weer heren ken. Het lijkt het krijgt dat ik geen verliezen ben. In het hart van mijn gevoel zal ik daar niet vergeten. In het hart van mijn gevoel bestaat bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat ik bij mij de laatste koe. Vanaf de eerste dag. De woorden uit die brief staan in mijn holle spraak. Ik kwam je terug te jaren, net heb ik verdroomd. Zoals de wind mij wilken jaagt, omdat ik teken dood. Dan zoek ik naar de lucht, tussen de wolken, uit het lucht. Het lijkt het krijgt, dat ik daar weer heren ken. Het lijkt het krijgt, dat ik geen verliezen ben. In het hart van mijn gevoel zal ik daar niet vergeten. In het hart van mijn gevoel bestaat bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat ik bij mij de laatste koe. Vanaf de eerste dag zoek ik van verdriet naar de hemel op bewolken. Om daar maar om te kraaien is niet maar te vallen. In het hart van mijn gevoel zal ik daar niet vergeten. In het hart van mijn gevoel bestaat bij mij. Ik denk waarom en ik voel dat ik bij mij de laatste koe. Vanaf de eerste dag. Vogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen, vliegen in een lange rij, onverwachts aan mij voorbij. Heb ze net op tijd zien komen, was weer half aan het dromen na een lange nacht. Ah. Voetbal kijken ergens in een kroegje verder, was al lang niet meer geweest en toen ze wonen was het feest. Eenmaal thuis weer aangekomen, zag ik door het dier de bomen en het bos niet meer. Ah. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan. Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niets. Een nieuwe dag begint te stijgen weer te gaan. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man, pluk de dag
dat je bestaat. Hou van het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen het hoort. Rustig even slapen is het allerbeste wapen. Wat 2 aspirines op tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren, waren dit mijn laatste uren op de wereldbol. Ah. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood. Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan. Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niets. Een nieuwe dag begint, het is tijd om weer te gaan. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man. Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen het hoort. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man. Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen het hoort. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood. Het is tijd om weer te gaan. Leef nu het kan, praat met Jan en alle man. Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het woord, zodat iedereen. When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I. Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his 2 friends were so fine. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Oeh, yeah, ah yeah. Oeh. Sexy als ik dans. Yeah. Ah, weet je wat het is? Ik heb geen goede moves, maar zie je niet dat Tijd gaat snel mensen, de muziek van de jongens van de Kopmans. Wij gaan het laatste laagje oppakken. Ze zeggen tegen jongens. We hebben nog 4 groepen te beoordelen vanmiddag voordat we doorgaan met die prachtige jubileumshow die vanavond om 8:30 weer gaat beginnen. Ja, morgen de dag van het jaar op
Fries paardengebied, morgen de hengstenkeuring met al die goedkeuringsrappel hengsten. We gaan er met z'n allen hopelijk weer een heel mooi feestje van maken. En kijk nou eens hoe mooi de hal is aangelicht. Top. En de show hebben we al heel veel goede reacties gehoord. Vanavond weer genieten van het Friese paard in de jubileumshow 145 jaar KNVS. En ik zie Harm van der Meulen alweer een paar dagen bij de ingang. Harm doet zijn best weer met zijn toppers, ringmeesters om alles perfect te laten lopen. En dat wordt allemaal heel ontspannen dit jaar, dat mag ik wel zeggen. We gaan zo dadelijk genieten van een aantal jonge hengsten. Onze ringmeesters rijden het hier aan, dan weer Harm van der Meulen. Zullen ervoor zorgen dat we zo dadelijk weer aanvoer hebben. Wanneer het gaat om groep 9 hebben we nakomelingen van de hengsten Tiende weg 01 en Ime weg 07. Dan hebben we nog een groep met Water 15, 12, Oud weg 1, 4. Ik voel me sexy. Welke hengsten aangewezen worden voor de komende dagen hebben we daarna weer huldiging. De licht aan. Juryleden Manaat, Piet Bergsma, Corp Temstra en het van Gastel. En de eerste hengst komt binnen. Morning time. U weet het, samen met mediapartner Omroep Friesland is de keuring van vandaag de hele dag op te volgen via de website van Omroep Friesland. Dat in wijktalen naast het Nederlands ook in het Duits, vertaald door Lisa Beckman, Engels, vertaald door Kenny Verbeen, in het Spaans met Christel Jongstra en in het Frans met Karin Comont en Siska de West. Morgen de keuring op te volgen in de mooie Friese taal via de tv-zender van Omroep Friesland met Gerrit de Boer en Henk Dijkstra. Zij zullen deze dag weer voorzien van de komende dag. Ja, onze voorwerkers, aanjagers, bedoelen we precies hoe het moet. Muy bienvenidos, seguimos con el grupo 9, todos descendientes de Tiede 501 y IME 507. Ya lo podremos ver en la pantalla. El semental Ricos, nacido el 5 de mayo de 2021, hijo de Tiede 501, que es hijo de Alvin 496. La madre de este semental es Wanda Minskje, una yegua de estrella, criador Willem Strijbos en Grashoek, propietario a Luptikhuizen in Kolwijker. Grupo de Tiede 501 y IME 507, los descendientes de esos dos campeones.
Hoy es el segundo día de la inspección de los sementales del año 2024, un año aniversario. El Stamboek Royal Frison existe 145 años. Es muy lindo estar aquí juntos en el WTC, en el VTC en Leeuwarden, Países Bajos, con un público y audiencias en el mundo entero. Aquí tenemos en el VTC en Leeuwarden como pueblo de paja, un pueblo de compras, como una feria y con mucho ambiente y convivencia. Junto con el socio de media Omroep Friesland, la inspección de hoy se podrá seguir durante todo el día a través del sitio web de Omroep Friesland en 5 idiomas. Tenemos por alemán la traductora Lisa Beckman, por inglés traductora Kelly Verbeem, francés traductoras Karin Furman y Siska de Best, y en español soy yo, Christel Jongstraat. Y estamos mirando ahora al primer semental del grupo 9, que todos son descendientes de Tiede 501 o de IME 507. Esto fue el primer semental del grupo 9. Está entrando el segundo semental, que se llama Picus. El padre es también Tiede 501, que es hijo de Alvin 469. La madre de Picus es Giske Frederik H., que es hija de Brandus 345. El criador es Haverman en Noordbergum y propietario es Van de Veen en Rottevalle. El catálogo se encuentra también en el sitio web de KFPS. En este catálogo hay todas las informaciones sobre los sementales que hemos visto ayer y hoy. Y el catálogo también se compra aquí en la tienda de KFPS por 15 €. Y ahora estamos mirando el segundo semental del grupo 9, Piques, que va a ser presentado en unos momentos. Es la segunda visita por los jurados de este semental. Disculpa. Es semental 47, Sieke van Sarabos. En cambio, Sieke van Sarabos, semental 47, hijo de Tiede 501, madre es Sjoerte van Sarabas. Criador es Seidsma en Gerkesklooster y propietario es Van de Meulen en Haskerhorne.
tweede bezichtiging van Hengster 48. Y ahora sí, la segunda visita del Semental 48. Eso es Picos, Semental de Estreo, también hijo de Tide 501, la madre es Jitske Frederik H., que es hija de Brandus 345, y Picos ha nacido el 12 de mayo 2021. Criadores Haverman Noordberghem y propietario es Van de Veen en Rottevalle. Ahora sí tenemos a Picos número 48 en la pista. Nummer 48 was een presentatie van inderdaad. Y el número 48 puede parar y salir y quitar la pista porque no tiene su día y lo veremos en una reinspección. Número 48 se va de la inspección.
semental número 259, Siebe van Pankoeken. Voor 16 februari 2021, zodat de IME-werkloos Nacido el 16 de febrero 2021, es hijo de IME 507, que es hijo de Tiale 454. La madre de este semental es Nelly, que es hija de Ulbert 390. El criador y el propietario es Leyendecker en Witmarsum. Estamos mirando al semental número 259. El catálogo también se encuentra en el sitio web de KFPS. Ahí hay todas las informaciones sobre los sementales que estamos mirando hoy. Y también se compra por 15 € en la tienda aquí, en el pueblo de Pajo, pueblo de compras, en la tienda de KFPS.
Semental número 314, Sietse van Charlie Hoeve, nacido el 30 de abril en 2021 también, padre IME507, y la madre de Sietse van Charlie Hoeve es Renske van Charlie Hoeve, que es hija de Sipke 450, y el criador y propietario es Alberts en Rotstergaast. Estamos mirando al semental número 314, Sietse van Charlie Hoeve.
Beoordeling van Hekster 313. La inspección del cemental 313, Pax van der Rijwij. Cemental de 5 de abril 2021, hijo de IME 507. La madre es Orchidee Roske Blomkebe, que es hija de Torben 466 y es yegua de Estrella de Sporte. Criador y propietario son de Vries en Oosterwolde. Vamos a ver y mirar. Cemental número 313, Pax van der Rijwij. Y como lo hemos visto, los jurados primeramente van a mirar primeramente la presentación del caballo, si tiene el pelo bien brillante, si está en buena salud y sano. Cómo es la apariencia de este semental, lo hacen con todos los sementales. Y después, el primer visto, quieren ver cómo camina el semental, cómo usa su cuerpo. Son sementales jóvenes, a veces un poquito nerviosos. Es un trayecto de 1 año para esos sementales. Hay distintas visitas de juradores. Y esto es la segunda visita para estos sementales. Los mejores sementales de hoy podrían seguir a la próxima ronda, pero y mira, este semental también debe salir, dejar la pista. No tiene su día, no encontró el ritmo. Y será visto en una reinspección. Está un poquito nervioso y lo dejamos por hoy. Quizás lo veremos otro día en el futuro. Entonces, Semental 313 se fue de este grupo por el momento. A ver qué semental está entrando ahora. Pienso que tiene que ser el número 115, pero vamos a ver quién es.
El último semental. Sí, de verdad es número 115. Prima Birkemosa. Nacido el 3 de marzo 2001, semental de estreo, como todos. El padre es IME 507, la madre Nelce F., que es hija de Jasper 366. El criador es Lisbeth Schachtabel Teacup en Dinamarca. Y los propietarios son Randy y Stefan Thomsen de Gladfelden. Vamos a ver este último semental de este grupo 9. Un nieto de Jasper 366. Aplauso del público. Un aplauso. En lindos momentos de floteo en el trote. Y otra vez más. Soy el número 115. Esos fueron los sementales del grupo 9. Y vamos a verlo todos juntos en la pista. Esos sementales jóvenes de 3 años, muy joven de edad, que siguen el trayecto, que dura más o menos 1 año. Es la segunda visita de los jurados hoy, aquí con público en Leeuwarden, WTC.
el VTC en Países Bajos. Y cuando están juntos, los jugadores van a mirar una vez más y comparar esos sementales magníficos. Son todos descendientes de Tiere 501 o de IME 507. De esa manera se puede comparar muy bien entre ellos. Y en unos momentos los jurados tienen que decidirse qué semental van a llevar hacia la próxima ronda en junio. El 1 de junio hay los días de presentaciones de los sementales. Ayer ya han seleccionado 25 sementales. Es muy importante por la contribución de sangre. Para guardar la cualidad de esos caballos magníficos, que esos caballos frisones. Y este año son un poquito menos estrictos porque la distribución de sangre es importante también. Entonces a veces le falta un poquito a un caballo, lo va a explicar ahora, pero también lo van a llevar a la próxima ronda. Vamos a escuchar en unos momentos. Número 44. Cabeza bastante noble, le falta un poquito de longitud en el cuello, la garganta un poquito gorda, la grupa está bastante larga, piernas largas delante, bien puesto delante el cuerpo. En paso le falta un poquito de amplitud y saltar un poquito más. En el trote está bastante levantado, necesita flexionar un poquito más las rodillas delantadas y por eso no va a seguir a la próxima ronda. Número 47, buen cuello, cabeza noble, bastante fuerza en el dorso, la grupa también bastante largo, un poquito vertical, un paso amplio y muy amplio el trote también. Y ese semental vamos a llevarlo a los días en junio. Número 259. Le falta un poquito de longitud en las piernas delante. Su cabeza está noble. Su cuello está un poquito pesante en el pecho. La grupa está un poquito larga, bajo un poquito. Las piernas falta un poquito de longitud. Y en el paso le falta un poquito de acción en las piernas. Necesita más amplitud en el trote también. Y le falta flexión. Y no va a seguir en la próxima ronda. No lo veremos en junio por el momento. Número 314, le falta un poquito en la cabeza, el cuello largo, la grupa un poquito corta, bastante amplitud en el paso, le falta un poquito de despega en los pasos, y con ese semental vamos a probarlo, intentarlo en los días de junio. Número 115, una cabeza con un semental con cabeza noble, cuello lindo, bien puesto,
Le falta un poquito de longitud de las piernas, pero quizás crece un poquito más. Pasos buenos, fuerte, trote también. Pone bien las piernas debajo, abajo de su cuerpo y lo llevamos. Y parece que es un favorito del público. Mucho aplauso. 115 también va a seguir. En vehicles 115 en 314 door naar de voorrijraden. Extra 47, 259 y 314 van a seguir. Y en unos momentos volveremos con el grupo 10, los descendientes de Wander 512 y Aubert 514. zijn aangekomen bij groep 10. De zittingsten, dat is al een hele tijd achter de rug in Haring. 100 eind vorig jaar. Zitting op de bodem, zitting in de kooi. 350 mogen hier. 100 progress zijn naar de Leeuwarden. Deze 10 opnemen met nummer 203. 203 staan erbij. De Saint-Paul. Rechts van de Polen. Voor 7 februari 2027, zo van Waanderweg 1-2. Ring af, de Wandbode, een sterren van Ulblik 457. Gevolgd bij PM Anna Hoekstra, Hoortsterzaag. En naar de zoek bij Wiese Visser. Van MCL in Drachten, Waanderweg 1-2, dan Ulblik 457 en Onne 376. Estamos mirando al grupo 10, los descendientes de Wander 512 y de Aubert 514. El semental que estamos mirando es Reitze van de Pol, número 203. Es hijo de Wander 512, que es hijo de Lodewijk 431. La madre de este semental es Afke van de Pole, que es hija de Ulrich 457. El criador es Annema Hoekstra en Hornsterswaag y el propietario es Toeterij Friese Visser y señora Veurink en Drachten. Todas estas informaciones también se encuentran en el
sitio web, hay un PDF con el catálogo y se encuentra todo sobre los sementales que están presentados aquí estos días en Leeuwarden, Países Bajos, en el WTC. Y esto es el primer semental del grupo 10. Hemos grupeado los descendientes por padres para que los juradores puedan compararlos bien. Al final lo vamos a poner todos juntos en la pista, pero empezamos con el semental solo aquí en la pista. Y como hemos aprendido en el clinic de Esther Rein, juradora, la primera cosa que hacen los juradores es mirar bien el caballo de cerca, cómo es su presencia, si está en buena salud y todo. Y después lo van a presentar con un corredor, con el caballo y un empujador. Queremos ver los pasos, queremos ver cómo está troteando. Si tiene un momento de floteo será muy bien, pero son sementales jóvenes. Y están aprendiendo todavía. A veces son un poquito nerviosos, pero bastante calmo, pero con entusiasmo. Son jóvenes. Y ya se va el primer cimental. 203 Rijtse van de Polen. Seguimos con el segundo. Mucho entusiasmo al principio de este grupo. Y seguimos. Hoy es el Día de la Juventud, los jóvenes, los sementales jóvenes que serán el futuro de la raza frisona. Quien tiene la juventud tiene el futuro. Y estos eventos es tan importante para esos caballos, para aprender. $199. Pitfom Goldseehof, nacido el 29 de junio 2021. El padre también es Van der 512, que es hijo de Lodewijk 431. La madre es Yuka van Kiepenburg, yegua de Estrella, también Coroña Estrella AA, que es hija de Marcus 491. Y el criador propietario es Mangwet en Naudes Austriaca.
Nummer 139, ook naar de nadeling helaas. Y número 199 tiene que quitar la pista, dejar la pista y lo veremos en la reinspección. y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere como te quiero a ti, es imposible mi cielo tan separado vivir. Cuando se quiere Hekstuk Commissie van Kerk naar Hekster 209. Estamos mirando al Semantal 2009, Quin van Prijs. Nacido el 26 de febrero 2021, hijo de Wander 512, que es hijo de Lodewijk 431. Su madre es Boukje van Peritum, que es hija de Johannes 484. Criador Thomas Prijs en Kevelaar y propietario es Stoeterij Friese Visser y señora Veurink en Drachten. To say you are my friend. When I was down, you just stood there grinning. You got a lot of nerve to say you got a helping hand to lend.
Semental número 230, la segunda visita. Salomo van Breuningwijk. Hemos sido el 26 de julio 2021. El padre es Wander 512, que es hijo de Lodewijk 431. La madre de Salomo van Breuningwijk es Heike Y, que es hija de Fabe 348. El criador y el propietario es Op de Hoek in Tjerkgaast. Vamos a ver y mirar a Salomo van Breuningwijk 230. Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy amante de tus sueños me devuelve la alegría. Aunque sé que no me queda
nummer 228. Dames nummer 228. Sidon B. is de naam. Geboren op 19 mei in het jaar 2021. Als zoon van Baanburgweg 1-2. En dan ben ik erin staan van de Stoven. Sterren van Timon 456. Voor aan Winkje 1 naar Huizen. En naar Soeterwische Visser, mevrouw MCL Veuring Drachten. Baanburgweg 1-2. Timon 456 en Jacob 302.
Semental número 234. Sven K. Nacido el 1 de marzo de 2021. El padre es Auert 514, que es hijo de Johannes 484. La madre es Zoe K., una yegua Model Sport AA. Criador propietario es Kuiper en Oosterend.
in de Keuringsstraat Hengstnummer 297. En la pista de inspección tenemos el semental 247 Friso SR. Es hijo de Aubert 514, que es hijo de Johannes 4, 8 y 4. La madre es Payen. En holandés se pronuncia Payen. El criador es señor Ruiter en Nijbeets y el propietario es Tank en Vragender. Estamos mirando el semental Friso SR 247. So he's leaving he's come to he said he's going back to find what's left of the world he left behind not so long ago. He's leaving on that midnight train to Georgia. Yeah, said he's going back to a simpler place and time. Oh yes, he is. I'll be with him on that midnight train to Georgia. Es el último semental de este grupo. Estamos mirando el grupo 10, los descendientes de Wander 512 y Auert 514. Y después este semental volverán todos los sementales de este grupo para que los juradores puedan ver por la última vez juntos los sementales y para compararlos bien entre ellos. He once knew. Oh yes, he did. He said he would. He's leaving on that midnight train to Georgia. Yeah, said he's going back to find a simpler place and time. Parece que estoy equivocada porque hay otro semental más. Vamos a ver cuál es. Un momento.
es el semental 236. Eso es el último de este grupo. El semental 236, Ring van de Karik. En unos momentos lo van a presentar delante de los jugadores, que van a mirarlo bien de cerca primero y después hará su troteo en la pista. Semental 236 se llama Ring van de Karik. Es hijo de Aubert 514, que es hijo de Johannes 4, 8 y 4. La madre es Dana van de Karik, que es hija de Maurits 4, 3, 7. El criador y propietario es De Boer in Sint Johannesga. Esto es el último semental del grupo 10. Van de Karik is de naam. Voor 1 april 2021 ineens de zoon van Aubert, Henk Eekwier, Lenny Dana van de Karik, een groot zwart brevet nog van Maurits 4, 3, 7. Vorig jaar gaat de boer Sint Johannesga. Dus Aubert 5, 1, 4 aan Maurits 4, 3, 7 en Erik 3, 5, 1. Eso fueron los sementales del grupo 10.
Y ahora vuelven todos los sementales de este grupo. Ponemos una música por la entrada de esos sementales. Todos descendientes de Vander 512 o de Aubert 514, todos van a volver en la pista para que los jugadores puedan verlos juntos y compararlos bien entre ellos. Los jugadores van a mirar por la última vez, dar sus últimas opiniones y en unos momentos sabremos qué sementales podrían seguir a la próxima ronda en junio en los días de presentaciones. Ya lo hemos dicho, la distribución de sangre es muy importante y por eso los jurados están un poquito menos estrictos este año, nos han explicado. Y puede ser que a un caballo que todos son de muy buena calidad, pero le falta un poquito en el trote, que no está bastante amplio, o en el paso, no sé, o en las líneas. Pero es importante de tener una buena contribución de sangre y en unos momentos lo sabremos, lo van a explicar por qué un semental puede seguir a la próxima ronda o que no puede seguir. Es la segunda visita con jugadores por esos sementales y la próxima inspección será entonces en junio, en los días de presentaciones aquí en Países Bajos. Es la juventud de la raza frisa, la raza frisona. Y la juventud tiene el futuro. Son los futuros campeones. Unos entre ellos son muy jóvenes, todos tienen más o menos 3 años, van a cumplir 4. A veces se asustan un poquito con el micrófono está bastante alto. Vamos a escuchar el presidente Piet Bergsma, va a explicar muy rápido. Vamos a ver lo que dice y qué semental puede seguir, sí o no. Grupo número 10. Empezamos con número 203, cabeza bastante noble, cuello larga. Dorso muy bien fuerte. Tiene una grupa larga pero bien puesta. Está un poquito bajo, con las piernas delante, pero las piernas detrás están bien, el paso está bien fuerte y el trote también está muy levantado y con ese semental vamos a intentarlo en junio. Número 209, Kevin van Prijs. Un cuello un poquito largo, un poquito horizontal, pero la línea arriba, el dorso está bien, en la grupa está bajando un poquito.
paso le falta un poquito de fuerza, tiene que empujar un poquito más. El trote está bastante levantado, tiene buenas transmisiones, pero por falta de técnica en pierna no va a seguir. Número 230. Bastante nobleza en la cabeza, le falta un poquito de longitud en el cuello. Los hombres están bien. Cruz bastante alto. Los lomos bien, la grupa también. Le falta un poquito de longitud en las piernas delante. El paso está un poquito deprisa. Y trote tampoco no está bien y no va a seguir a la próxima ronda. Número 228. Cabeza bien, bien noble, cuello bien, hombros bien largos, dorso bastante fuerte, está un poquito vertical, las piernas delante podrían tener un poquito más longitud. Un caballo que está creciendo todavía, porque está un poquito bajo de frente todavía. Paso está bien, podría ser un poquito más activo. En el trote está levantado y mucha amplitud, y por eso va a seguir a la próxima ronda en junio. ...234... Bien la cabeza, espalda también, la grupa también bastante larga, un poquito vertical. Le falta también un poquito de longitud en las piernas delante, detrás es también muy activo en el paso y en el trote. Y también con 234 vamos a intentarlo en junio. 247, muy bello, muy lindo, muy linda la cabeza, bastante noble, hombros bien. La grupa también está bastante larga. Podría ser un poquito más correcto en el paso, un poquito más fuerza, un poquito más tacto. El trote está levantado, usa bien las piernas delante y tiene que poner sus piernas de detrás un poquito más abajo de su cuerpo y no va a seguir a la próxima ronda. ...236 también bastante nobleza en la cabeza, le falta un poquito de longitud, el cuello está bien, la cruz está bien desarrollado, la grupa también bastante larga, en el paso bastante amplitud, le falta un poquito de tacto y lo mismo por el trote, pero le falta un poquito de flexión en las rodillas delante y no va a venir. Ok, entonces lo sabemos. 3 sementales. Lo repito, 203, 230, 228 y 234. 6 sementales están elegidos, 3 del grupo 9 y 3 del grupo 10. Por favor, entran en la pista los criadores, los propietarios y la
las señoras con las cintas y las flores, los miembros del comité. En la pista veremos los 6 sementales, 3 del grupo 9 y 3 del grupo 10. Del grupo 9 tenemos semental número 47, semental 259, semental 314, y del grupo 10, lo hemos visto ahora mismo, el semental 203, 228 y 234. Todos los sementales se encuentran en el catálogo, que se encuentra también en el sitio web de KFPS. Y ahora van a recibir las cintas. Hoy, un momento, hay un semental que se suelta, que quiere ya ir a casa, no quiere tener su cinta. Lo van a parar aquí con tranquilidad y con calma. Son muy jóvenes estos sementales. Tienen mucha emoción. Es un ganador. Ya lo recogieron. Muchísimas gracias. Vamos a poner los de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo, de poner estos sementales juntos. Número 47. Sieke van Sarabos, hijo de Tide 501, madre Sjoerdje van Sarabos, criador Seidsmeijer des Klooster y propietario van de Meulen in Haaskrorne. Muchas felicidades. Ay, perdón, y también 115. Estaba equivocado, ahora es 115, que va también. Prima Birkemoze. El padre es IME 507, criador Lisbeth Schatzhabel, propietario Randy Stefan Torpsen in Gladvelden. Y número 314, Sietse van Charliehoeve, padres IME 507, madre Renske van Charliehoeve, criador y propietario Albertsen Rotzergaast. Eso es. Y del grupo 10, 203, Rijse van de Polen, hijo de Wander 512. La madre es Afke van de Polen, criadora Annema Hoekstra in Horsterswaag, propietario Stoeterij Friese Visser y señora Veurink Drachten. 228, Sidon W, hijo de Wander 512 y la madre es Reza van de Stoven, criadora de Wink en Ellehuizen, propietario Stoeterij Friese Visser, Veurink Drachten, de nuevo. Y para terminar, 234, Sven K., hijo de Auert 514, la madre Zoe K., la criadora propietaria
es Kuiper de Oosterend. Namens bestuurders, wetrechtstelling en de aanmakers, de adviseurs van het bestuur. Hartelijk dit aan, direct jullie doorwaarts, deze moment wensen achter deze heksen. Número 47, 115, 314, 203, 228, 234. Esos son los semantales que van a seguir la próxima ronda. Felicitaties van de Kerkslaan, van Koning Kerkslaan en het Magassel. Muchas felicidades también de los juradores. Twee groepen. Y nos quedamos dos grupos. El grupo 11 y 12 y esta noche el espectáculo del aniversario de 145 años del Stamboek Royal de los Frisones. Y mañana ya es el último día de la inspección de los sementales. Aquí pasamos 3 días muy lindos en Leeuwarden, Países Bajos. Ja, als de foto's gemaakt zijn en aankomen die Si las fotos están hechas, vamos a pasar con calma, con tranquilidad, en paso. Veo sonrisas grandes, las caras de los corredores y los empujadores y también, claro, los propietarios y los criadores. Esos son los ganadores del grupo 9 y 10. Lo veremos en junio, una conexión linda de esos sementales jóvenes. El futuro de la raza frisona, con calma y tranquilidad, en paso. Vamos a dejar la pista. Van a dejar la pista. groep 11. Nakomelingen van de Wiebouts, 511 en Ouwerts, 514. Grupo 11, descendientes de Wieboud 511 y Auwert 514. 145 años del Stamboek Royal Frison en los Países Bajos. Un año de aniversario. Lo estamos festejando. Quedamos dos grupos, grupo 11 y grupo 12. Y el grupo 11 todos son descendientes de Wieboud 511 y de Auwert 514.
Grupo 11. Tenemos el semental número 179. Se llama Rink van de Pusterwey. Nacido el 18 de febrero en 2021, es un hijo de Wieboud 511, que es hijo de Torben 466. La madre es Lieke Francinka, que es hija de Reinder 452, y el criador es Oekstra en Surhuizen y el propietario es Okma en Siggerswoude. Es un semental bastante grande, tiene una cruz de 1,67 m ya. Aplauso para el corredor que la ha recogido. Este semental quería estar un poquito suelto. Son sementales muy jóvenes. A veces son un poquito nerviosos. Como quiso hacerlo solo. Pero seguimos la presentación. Un aplauso del público.
Y ya ha llegado el segundo semental de este grupo 11, la segunda visita con los juradores. Nummer 180. Semental número 180, Richard uit de Westereen. Richard University voor 16 maart 2021. Richard uit de Westereen, nacido el 16 de marzo 2021, es hijo de Wieboud 511, que es hijo de Torben 466. La madre es Vicky van Stal Linde, que es hija de Wieke 404. El creador y propietario es Caminha de Westereen. Semental número 180. Estamos mirando los dos últimos grupos de hoy, de los jóvenes. Es grupo 11, todos son descendientes de Wieboud 511 o de Aubert 514.
ons voor. Dus kijk, onze monsterrechten die het magistraat ook vandaag weer met een agrarische recht die ordens. Nou, de volgende examen groep 11 de zitting is straks op Y muchísimas gracias a los corredores y los empujadores porque es un trabajo muy grande que hacen hoy y lo hacen muy muy bien. Todos los días están pasando muy bien. Aquí todo muy bien organizado. rechtsnummer 241. Semental número 241. Raúl W. Fanny Dixon, nacido el 6 de mayo 2021. Padres Awards 514, hijo de Janus 484. La madre es vicedama W. Van de Dixon. Creador y propietarios Wijnstra en Darle. Dus oude krijgen hier wel 448 en welke 367.
Overigens, dames en heren, op dit moment zijn er 38 hengsten die gisteren gewonnen waren en vandaag 38e tot nu toe uitgelopen worden voor rijdagen. Y damas y caballeros, en este momento hay 38 sementales que están invitados para seguir a la próxima ronda en junio. 38 hasta ahora. Y vamos a ver lo que dará estos últimos dos grupos de sementales. Hengstencommissie gaat kijken naar hengstnummer 243. Nummer 243 opgesteld. Nummer 243. Número 243. 243. Perth W. Dambenne. Nacido el 12 de mayo de 2021. También hijo de Howard 514. La madre es Volky Villete, yegua de estrella y criador propietario Earl Le Frison d'Ambenne en France. Menetbol. Ouders hebben hier wat jobclubing in zitten. Armen 4-2.
Dan gaan we naar de beoordeling van Lauwersnummer 264, 0264, nummer 264, nummer 260, nummer 264, Renze de Wester 1. Gewoon op 25 maart van het jaar 2021 als Slovan Auwert. Este semental número 264 es Renze uit de Westerijn. Es hijo de Auwert 514, que es hijo de Johannes 484. La madre de Renze uit de Westerijn es Annegien, que es hija de Jerke 434. Renze uit de Westerijn es nacida el 25 de marzo de 2021 y el criador es Kamminga de Westerijn y el propietario es Tank Fragenender.
statie van Hengstler 777, V77. Semental 277. Semental 277. Es Sander B., nacido el 15 de mayo de 2021. Es hijo también de Auert 514, que es hijo de Johannes 484. La madre es Jolien B., que es hija de Ulrich 457. El criador es Beutenhof en Onna y el propietario es Stutterij Galloper Berkel en Rodenrijs. Sander B. 277.
Deze 11e groep nog 2 heksen te ronden. Dit is heks nummer 283. 283 oude vrouwers. Este semental es el número 283 Redmer van Penjen. 17 maart 2021 geboren. Nacido el 17 de marzo 2021. También es hijo de Aurt 514, que es hijo de Johannes 484. La madre es Hanna van de Meijkade, que es hija de Gerke Jerke 434. El criador es Gilliam de Pinjum y el propietario es Bosma en Kolmerswaag. Vamos a ver, vamos a mirar a Redmer van Penjum 283.
plaatsen in groep 11. El último de este grupo 11, semental número 284, Saco Fen. Nacido el 21 de junio de 2021 y también es hijo de Aubert 514, que es hijo de Johannes 484. La madre es Wietske Janneke B., que es hija de Epke 474. El criador Van de Ven en Vinkel y el propietario es Van der Meulen en Jaure. 284 Saco Ven, el último semental del grupo 11. Boeiende, interessante dag, dames en heren. Dag van de tweede zetting KPS Hengstenkeuring. Un día muy interesante, todos los sementales del grupo 11, todos los sementales van a entrar en la pista de nuevo para que los jugadores puedan comparar bien a ese grupo de sementales que todos son descendientes de Wieboud 511 o de Aubert 514. Los jugadores están dando sus últimas opiniones, hacen las últimas comparaciones. Es un momento muy lindo de ver a esos sementales jóvenes juntos en la pista. Y en unos momentos sabremos qué sementales estarán invitados a la próxima ronda.
Jury Sluis, meester wordt opgesteld door meester Art van Meulen. En als je eerst Entonces los juradores saben qué sementales van a estar invitados a ver, y muy rápido vamos a pasar por todos los sementales con una pequeña explicación. Los resultados va a decir Piet Reitsma, el presidente de la inspección, del comité de inspección de juradores. Gracias. Número 179, empezamos, cabeza bastante noble, cuello largo. Los hombros están bien puestos. El dorso podría ser un poquito más fuerte. Tiene bastante longitud. Tiene pasos fáciles. En el trote también está un poquito levantado, fuerza en la pierna detrás, y lo invitamos a los días en junio. Ok, calma. En la pista. Número 180. Cuello bastante larga, cabeza noble. La cruja podría tener un poquito más longitud. En el paso podría tener un poquito más amplitud. El trote se queda un poquito bajo. Tiene bastante flexión. Tiene un parentesco muy bajo. Y por eso lo llevamos a los días en junio. Número 241. También un caballo bastante nobleza en la cabeza, un cuello bien puesto en los hombros y los hombros bastante vertical, el dorso bastante levantado, bastante longitud. Le falta un poquito de longitud en las piernas delante. El paso bastante activo en el trote. Usa bien las piernas detrás. Y con ese semental también lo vamos a intentar, lo invitamos a los días en junio. ...243... La grupa está bastante larga, las piernas delante necesitan un poquito de longitud, el paso bastante bien. Hace mucho frente en el trote, pero se queda un poquito con tensión y tiene que abrir más las piernas detrás. Y por eso no lo invitamos. Número 264, bastante nobleza en la cabeza, mucho frente. Los hombres están bien puestos. Le falta un poquito de fuerza en el cuerpo. Necesita un poquito más amplitud en el paso, en el trote bastante levantado, pero por falta de calidad en las piernas, en el trabajo de las piernas no lo imitamos.
277. Cabeza linda, bastante nobleza. Buen cuerpo, paso bastante amplio. Y en el trote está bien, usa bien su dorso y su cuerpo y lo vamos a invitar. Número 283. También una cabeza muy noble, cuello largo, que está bien puesto en los hombros. La línea de arriba, el dorso podría ser un poquito más largo. En las piernas delante le falta un poquito de longitud. En el paso, bastante amplio. El trote está muy bien. Y lo invitamos también. Número 284. Cabeza noble, le falta un poquito de longitud en el cuello, pero está buen puesto en los hombros. El dorso podría ser un poquito más fuerte. La aguja está un poquito abajo. En el paso podría ser un poquito más amplio. Y el trote podría ser un poquito más portado y por eso no lo invitamos. 5 sementales de grupo 11 serán 179, 180, 241, 277 y 283. Son los 5 sementales de este grupo. Y pasamos al último grupo. Y serán los descendientes de Vivaut 511 y Boot 516. Doce grupos en total y eso será el último grupo de todos los sementales jóvenes. Mensen we gaan kijken naar nummer 187, dames nummer 187. Semental número 187. Ritske van Oosterien. El padre es Vivaut 511.
que es hijo de Torben 466. La madre de este semental es Sapke van Mitsheide, que es hija de Rindert 406. El criador y propietario es Langhoutbos en Wielsriep. El semental ha nacido en el 1 de abril de 2021. Semental número 187. Otra vez todo se encuentra en el sitio web. El catálogo está ahí con todas las informaciones sobre los sementales que hemos visto los últimos 2 días y que estamos viendo ahora mismo. Y también se vende en la tienda aquí al lado, en el pueblo de Pajo, el pueblo de compras, en la tienda de KFPS. Se puede comprar el catálogo por 15 € y hay todas las informaciones sobre los sementales.
in de ZZW Hengstnummer 194. Dames nummer 194. 194, son la clase. Y en la pista tenemos el segundo semental, número 194, Rinse van Droske. También hijo de Wieboud 511, que es hijo de Torben 466. La madre de Rinse van Droske es Joy R.S. van Toppentwel, que es hija de Beard 411. El criador y propietario es Rosema de Kootstertille. Este semental ha nacido en el 2 de abril 2021. Todos son muy jóvenes y esos son los sementales del último grupo, grupo 12, todos descendientes de Wieboud 511 o de Boot 516. Los tenemos grupeados por padre en los grupos para que al final los jugadores puedan compararlos cuando están juntos en la pista.
Opgesteld in de tweede zichting Hengstemer 392. Semental número 332 se llama Kaiser. Nacido el 16 de marzo de 2021. Es hijo de Boot 516, que es hijo de Yahweh 485. La madre es Nor de Fischer, que es hijo de Maurits 441. Criador es K. Nielsen, Schultz, Dinamarca. Y propietario es Tank en Fragender. El semental 332 Kaiser.
Dan is nummer 333 opgesteld. Rechts Número 333, semental número 333, Pipo van Visser. Pipo van Visser es hijo de Boet 516, que es hijo de Jouwe 485. Este semental ha nacido el 7 de marzo de 2021 y la madre es Annemiek van Visser, que es hija de Alwin 469. El criador y propietario es Visser en Lunteren. Estamos mirando a Pipo van Visser, número 333.
in de keuringsbaan heksenummer 339. 339. 339, bij Noordersie. 339. Pepijn van Brabantslof. Nacido el 8 de abril 2021, también hijo de Boet 516, que es hijo de Yahweh 485. La madre is Jitske van Zorg en Genot, que es hijo de Norbert 444. Criador y propietario Bernoy en Boisegem. Pepijn van Brabantshof, número 339. Dagprogramma zit er bijna al. Compliment aan alle van u bij grond van deze zevenzichting opgespeerd door nachtelijkheid. Ya está llegando el final de ese segundo día de las inspecciones de los sementales. Todo pasa muy bien, todo muy bien organizado. Y después este grupo sabremos los resultados y qué sementales serán invitados para la próxima ronda. Ya lo hemos dicho, los juradores explicaron que la
distribución de sangre es muy importante en este año en las elecciones. Entonces puede ser que a unos caballos le falte, por ejemplo, un poquito en el trote o en la línea, en la forma, pero todos son caballos sementales de muy buena calidad, pero serán un poquito menos estrictos en las elecciones. Estamos viendo a a Stijn van Zooyedam, número 340, hijo de Boet 516, la madre Zwitske van het Noordermaar, criador, propiedad van Door de Schiedam. Kijk naar de nakomelingen van Piepad, ze 511 en Boet, ze 516, groep 12 keer Israël weer terug. Roodkerkaki, Alexander, Progressie. El grupo 12 vuelve completa. Todos los sementales del grupo 12, todos descendientes de Wieboud 511 y Boet 516. Hasta ahora ya hay 43 sementales que están invitados para presentarse el 1 de junio en los días de presentaciones, y en unos momentos sabremos qué sementales también serán invitados. Ya lo hemos dicho, la distribución de sangre es muy importante, por eso los juradores son un poquito menos estrictos cuando están juzgando a esos sementales magníficos
Y cuando están juntos, ahora en la pista, los jugadores pueden muy bien compararles entre ellos. Son sementales jóvenes, de 3 años. Y es la segunda visita de los jugadores. Hopelijk op de Forensische Commissie waar 2 zeer intensieve keuzes aangevuld worden en een Hassel. Fueron 2 días, 3 intensos también para los jugadores. 2 días de selecciones, de inspecciones. Habría una conferencia de prensa en sala 3 del WTC. Onze laatste groep. El último grupo. Denk ik dat het beter is om een paar mensen even te bedanken. De ringwissers achter de zuilen en voor de zuilen. Muchísimas gracias a los maestras de pista que dejaron entrar a los sementales y salir a los sementales. Muchísimas gracias a toda la gente que han ayudado esos 2 días aquí, la gente de los establos también, que han cuidado a los caballos. Estaba muy bien organizado todo, no quiero olvidar a nadie, pero muchísimas gracias a todos que han ayudado aquí. Hay un muy buen ambiente aquí, pero también serio y importante es que tenemos una buena contribución de sangre gracias a estas selecciones de sementales. Gracias a ustedes también, el público fue bastante tranquilo y así tiene que ser, con respeto para los caballos. Empezamos con los sementales número 187, cabeza bastante noble, poquito gordo, pesante en el cuello, dorso bastante largo, bastante larga en la cruja. Paso muy fácil, muy amplio, trote. Fue una gran sorpresa, muy bien levantado. Ese semental lo invitamos a los días en junio, 187. 194 es un semental bastante largo. Su cuello podría tener un poquito más longitud, los hombros están bien. Tiene mucha cruz y tiene un poquito de tensión en los lomos. La cruja está bien. Las piernas de atrás están un poquito rectas. Podría hacer el paso un poquito más amplio y tiene que estar un poquito más levantado en el trote, y ese semental no le llevamos a los días en junio.
Número 332. Muy elegante este semental. Podría ser un poquito más fuerte. La cruja está bien. Un paso muy fácil y muy amplio. Se levanta en el trote. Usa bien las piernas de detrás y lo llevamos. Un aplauso del público. Seguimos con el semental 333, un caballo muy elegante también, cuello larga, cabeza fina, noble. Usa muy bien su cuerpo, paso está bien, trote muy levantado y también ese semental lo invitamos a los días en junio. Número 339 es un caballo grande y largo. Tiene ya mucha pluma, crina abundante y los calcetines en las piernas, decimos aquí en Holanda, las plumas, un paso activo y trota muy lindo, amplio y levantado, y ese tiene muchos característicos de raza y lo llevamos también. 339. Ahora, número 340. Podría ser un poquito más noble en la cabeza. Los hombres están muy bien. Una línea de dorso muy lindo. Las piernas delante también. El paso podría ser un poquito más amplio, un poquito más activo. El trote está bastante levantado y usas bien sus piernas detrás. Y este semental también lo invitamos a los días en junio. Esos son los resultados del último grupo, un resultado muy lindo. 187, 332, 333, 339 y 340. Los invitamos una vez más. Los sementales. De grupo 11 y 10, solamente 2 personas pueden acompañar el semental. En la pista no queremos ver a los niños. Y estamos ahora esperando a los sementales ganadores que estarán invitados. Ya están llegando las señoras con el vestido folclórico antiguo de antes, con las flores y las cintas para los caballos, para los sementales. Son sementales muy jóvenes, un poquito nervioso y con entusiasmo entran a la pista.
son muchos, son 10 en total. Y van a buscar su lugar en la pista. Eso es la juventud del futuro. La juventud y el futuro de la raza frisona. A ver, lo veremos en el futuro si serán campeones una vez. Los últimos sementales están puestos. Vamos a bajar un poquito, bajar la música. Bajamos un poquito la música. Y una vez más, número 179, Ring van de Pieterwij de Wieboud 511 con del creador Hoekstra Surhausen y el propietario Okma en Siggerswoude. A su lado, número 180, Richard uit de Westerijn, hijo de Wieboud 511, madre es Vicky van Stallinde, creador y propietario Kameha de Westerijn. 241, Raúl W. van Edixen, hijo de Auer 514, madre vicedame de Pixen, creador propietario Winstra de Darle. 277, Sander B., hijo de Auer 514, creador de Buitenhof Onna y propietario Sutrij Galloper en Berkel en Roderijs. Y semental 283, Redmer van Penjum, hijo de Auer 514, creador Gilliam Epinjum y propietario Posma en Colommerswaag. Y los sementales del último grupo, número 187, Ritske van Oosterijn, hijo de Wieboud 511, creador y propietario Langhoutbos de Bielsriep. Pues número 332, Keizer. El padre es Boet 516, creador Nielsen y propietario en Tank Pragener en Dinamarca. Y la gente de Dinamarca están todavía aquí con nosotros en el público, están muy, muy orgullosos. Número 333, Pipo van Visser, hijo de Boet 516. Y creador propietario es Visser en Lunteren. 339, Pepijn van Brabantshof, hijo de Boet 516. Creador propietario Bernooy Boisichem. Y para terminar, el último 340, Stijn van Zooyedam, también hijo de Boet 516, creador propietario Van Doren de Schiedam. Muchas felicidades para todos los creadores y propietarios. Después, 2 días, tenemos 48 sementales que van a seguir hacia la próxima ronda. En junio, 1 de junio, se van a presentar de nuevo a los juradores que siguen su desarrollo durante un año y a ver lo que va a dar en el futuro. Sacamos unas fotos, unos buenos recuerdos de esos días y esos momentos tan emocionantes.
unos sementales magníficos, muy bellos. Weer het Centraal Onderzoek aan later dit jaar. Esos sementales también estarán controlados otra vez, tendrán una inspección veterinario. Todo tiene que estar bien y sano con esos sementales. Ja, mensen lachen en zeggen, eigenaren omarmen elkaar. Mooi op. Y los propietarios y criadores se abrazan sonriendo, muy felices y orgullosos de estos resultados. Una vez más, con calma, en paso, pasarán una vez más y van a dejar la pista. Nou, prachtige reacties van mensen achter deze heksen. De kracht van de Gente muy feliz, un día muy excepcional en este año de aniversario. 48 sementales estarán invitados para los días en junio. mensen, dank u wel voor uw geweldige Muchísimas gracias por su apoyo. heksen van de toekomst. En zoals het ook absoluut Esperamos que hayan deze heksen die disfrutado esos 2 días de dagprogramma afsluiten. Het is y vamos a terminar el programa del día. Ya son las 6 menos 10 de la tarde y vamos a preparar la pista. Quiero preguntar a todo el mundo, señores y señoras, de dejar la sala. Pueden pasar unos momentos en el pueblo de Paja, pueblo de compras, comer un poquito. Hay de todo aquí en el WTC, aquí en Leeuwarden. Y esta noche el último espectáculo, el show de 145 años del Stamboek Royal de Frisones aquí en Países Bajos. Esta noche será el último show. Ik wens u nog heel veel plezier. En wat mij betreft, tot morgen. Que se diviertan esta noche y que espero verles mañana. Hasta mañana. Gracias.